Buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Lautaro Logarzo y bienvenidos a un video nuevo. En el video anterior que hablamos de la combustión propia del combustible, que si no lo viste, te lo recomiendo fuertemente que lo veas antes de ver este video, llegamos a la conclusión que la mezcla de comburente combustible, es decir, nafta o diésel, con aire, tiene que ser ideal. Si añadís aire de más, estás empeorando esta mezcla, y si añadís aire de menos, va a haber combustible que no va a combustionar y te va a salir por el caño de escape. Pero ¿por qué los ingenieros nos obsesionamos con meter tanto aire a presión en la cámara de combustión de un motor si es realmente malo el exceso de aire? Y acá entramos en el tema de hoy, el rol del turbocompresor, o más comúnmente llamado turbo. La diferencia fundamental y la respuesta a esta pregunta está en la masa total versus la proporción. Cuando nos referimos a una mezcla pobre o con mucho exceso de aire, lo que nos referimos es que hay mucha cantidad de masa en la cámara de combustión para la cantidad de combustible que hay. Con el turbocompresor lo que se busca no es aumentar la cantidad de aire que va a entrar en esta cámara de combustión a reaccionar con el combustible y producir la propia combustión. Lo que buscamos es meter más, pero de ambos, tanto de aire a presión como de combustible. En un motor atmosférico, por ejemplo, metes 1 gramo de aire y 0,068 gramos de combustible. Una relación aproximada de 14,7 gramos de aire cada 1 gramo de combustible. En un turbo, por ejemplo, puedes llegar a meter hasta 2 gramos de aire y el doble de lo que dijimos anteriormente de combustible. ¿Cuál es la proporción? 14,7 gramos de aire cada 1 gramo de combustible. Es decir, la proporción no cambia. Lo que varía son las cantidades de tanto de comburente como de combustible. Esto, si lo que estamos buscando es más potencia, nos beneficia, porque al haber más masa, lo que significa es que va a haber más presión sobre el cilindro cuando la mezcla combustione. Y esto nos va a dar más par motor. Un motor aspirado, es decir, un motor atmosférico, depende de la presión atmosférica, que es de 1 bar aproximadamente, que es la que va a empujar este aire adentro de la cámara de combustión. Pero el rendimiento volumétrico de un motor aspirado natural o bueno, un motor atmosférico rara vez supera el 90% de eficiencia. El turbo engaña a la física comprimiendo aire, logrando eficiencia del 150 al 200%. Es como un motor chiquito darle pulmones de gigante. Te presento este mapa de la eficiencia volumétrica. En el eje vertical tenemos la presión absoluta del colector y en el eje horizontal las RPM del motor, para que puedas apreciar cómo nos guiamos en ingeniería con el rendimiento volumétrico mediante un mapa. Para explicarlo de forma simple, un turbocompresor es una máquina de recuperación de energía. Su trabajo es aprovechar los gases de escape que normalmente se desperdician por el caño de escape una vez que combustiona la mezcla, y aprovechar estos gases de escape para meter más presión de aire en la admisión. Se compone de dos partes principales unidas por un eje común: la turbina del lado caliente donde pasan los gases de escape y el compresor, el lado frío. Como la turbina y el compresor están unidos por un mismo eje, cuando la turbina gira, al pasar estos gases de escape, también gira el compresor. O sea que aprovechando estos gases de escape estamos haciendo rotar sobre el mismo eje el compresor, que es lo que nos va a permitir succionar más aire de la atmósfera. Con lo cual ya no vamos a estar metiendo 1 bar de presión adentro de la cámara de combustión. Vamos a estar metiendo 1 bar más el extra que nos da este compresor. El compresor succiona aire desde afuera, y este giro lo que hace es aplicar una fuerza centrífuga en el aire que lo pega a las paredes generando una alta presión. Al estar comprimido, es decir, con más presión, este aire tiene una mayor cantidad de oxígeno por un mismo volumen comparado al aire que está afuera en condiciones atmosféricas. Esto significa que metes mucha más masa de oxígeno en el mismo volumen del cilindro. Pero acá hay un detalle: comprimir gas, por las propias leyes de la termodinámica, genera calor. El aire, al salir del turbo, aumentar esta presión, se pone muy caliente. Y nosotros sabemos que un aire muy caliente lo que hace es bajar la densidad. Es decir, vamos a tener menos partículas de oxígeno para el mismo volumen. Con lo cual, ¿cómo hacemos para ganar esta mayor densidad en el aire y con lo cual tener más oxígeno para poder aprovecharlo? Bueno, y acá entra el rol del intercooler. Básicamente lo que hace es enfriar este aire
que comprimido salió caliente y al enfriarlo aumenta su densidad. Con esto se maximiza la densidad de masa de oxígeno adentro de la cámara de combustión. Ya sabiendo cómo funciona el turbocompresor, vamos a entrar en los detalles que tanto te llaman la atención a vos como a mí. Pero antes hay que entender que el turbo no se autolimita. Si lo dejas libre, sobrecarga y puede hasta llegar a romper el motor. Por eso la regulación es un tema serio. Y acá es donde entran estos tres términos importantísimos. Primero y principal, el wastegate. Básicamente consiste en una válvula que decide cuánta presión va al turbo. Básicamente, cuando esta válvula está abierta o parcialmente abierta, estos gases calientes que hacían girar el eje de la turbina y esta hace girar el turbocompresor, evitan esta turbina, con lo cual sobrealimentan menos lo que vendría siendo la cámara de combustión. Pero cuando está cerrada, toda esta energía va directa a la turbina y de esta turbina al compresor. Con lo cual, toda esa energía de los gases, esa energía cinética de los gases, termina alimentando en una sobrepresión en la cámara de combustión. La EQ, que es esta computadora que vimos en el video pasado, controla cuánta de esta presión va a la cámara de combustión, tanto mecánicamente como hay actuadores electrónicos también. Y volviendo a la analogía de los pulmones gigantes, no te sirve de nada tener unos pulmones gigantes para un motor chiquito cuando no se puede exhalar bien. Acá es donde entra este rol del wastegate. ¿Y por qué la controlamos? Por un tema básicamente de seguridad. No podemos mandarle más presión que la que los propios componentes del motor no puedan aguantar. Y segundo, por inteligencia. La EQ la usa como un grifo o una válvula para darnos el torque justo en el momento exacto, evitando que el calor excesivo produzca detonación y genere desgaste en los pistones. Y ahora vamos con el segundo concepto fundamental en los turbocompresores, la válvula de alivio o más comúnmente conocida como blow-off. Es básicamente el fusible neumático de tu sistema de admisión. Mientras que la wastegate controla los gases de escape, la válvula blow-off controla los gases de admisión, es decir, el aire que entra a tu sistema de admisión. El golpe de ariete neumático. Imagínate caso extremo, venís a fondo. El turbo girando a 150.000 RPM, metiendo 15 PSI de presión, pero de repente levantás el pie del acelerador. ¿Qué es lo que pasa en este preciso momento? Bueno, la mariposa de admisión se cerraría de golpe. El aire que venía a toda velocidad choca contra la pared de la mariposa y vuelve de golpe. ¿Y a dónde va a parar este aire que vuelve? Bueno, de vuelta al turbo. Todo ese aire de retorno genera un efecto en el turbo que lo que quiere es hacerlo girar al revés. Esto genera un estrés mecánico brutal en el turbo y en todos sus componentes, tanto como en sus soportes o componentes mecánicos. Si escuchás este sonido de fulter o aleteo, es el aire chocando contra las paredes del turbo frenándolas en seco. Yo sé que suena lindo, pero esto es lo que queremos evitar. ¿Qué solución le encontramos a esto? Bueno, esta válvula está accionada por vacío. Tiene un resorte que la mantiene cerrada mientras estás acelerando. La presión del turbo empuja a esta válvula que está ayudada por el resorte y se mantiene cerrada. Al levantar el pie se genera un vacío en el múltiple de admisión porque la mariposa está cerrada. Este vacío es el que justamente tira del pistón de la blow-off para que este mismo resorte, además con el vacío, se abra la válvula. Cuando esta válvula se abre, deja pasar todo ese aire presurizado que había quedado entre la mariposa y el turbo. Pero probablemente te estés mareando porque hayas escuchado dos tipos de válvula blow-off, o tal vez sepas las dos pero no sabes diferenciarlas. Por eso ahora te voy a explicar cada una de ellas dos. Esta blow-off o atmosférica, que es la que bien se llama así, es la que libera este aire al exterior haciendo este sonido tan reconocido. Es genial para el show, pero puede hacer que el motor se ponga rico en lo que es mezcla, o sea, que inyecte más combustible que el debería por un segundo. Porque vos estabas acelerando y ya estaba contando la masa de aire que entró. Vos cuando soltaste del acelerador y sacó esa masa de aire que había quedado atrapado entre la mariposa y el turbo, la EQ no lo tiene en cuenta, porque ya lo contó para la mezcla que iba a haber en la cámara de combustión, con lo cual ya mandó combustible de más. Con lo cual esto genera una mezcla muy rica de combustible durante un segundo hasta que la EQ detecta
lo que realmente está pasando. Y hay un tipo de válvula que es un poquito más aprovechadora todavía, que esta es la válvula de recirculación, o más conocida como diverter valve. Esta, el pequeño detalle que hace, en diferencia de la otra, es que ese aire no lo libera al exterior, sino que lo recircula a la entrada del turbo después del filtro. Con lo cual, esto ayuda a mantener el turbo girando y que no baje su velocidad de giro. Esto ayuda para después, al volver a acelerar, tener una respuesta inmediata del turbo y no tener que volver a cargarlo. Y el tercer y último concepto fundamental en un turbo compresor es el anti-lag. Pero para ello primero definamos qué es el lag. El turbo lag o simplemente lag es el desfase temporal que vos sentís desde que pisás el acelerador hasta que efectivamente tenés ese boost generado por el turbo compresor. Esto es lo que queremos evitar, porque no queremos tener un desfase temporal entre que pisamos el acelerador, porque si no, pisamos el acelerador y tenemos que estar esperando segundos para recién tener esa potencia extra del turbo compresor. No hay que confundir igual el lag con el threshold o umbral. El umbral es la velocidad del motor necesaria que tenés que tener para que el turbo te empiece a generar presión positiva en tu motor. Si tu umbral de carga está en 3000 RPM y vos estás en 1500 RPM, esas 1500 RPM que te faltan de velocidad de motor es efectivamente tu umbral. Factores que aumentan el lag. Hay dos factores muy importantes a tener en cuenta que nos aumentan el lag en el turbocompresor. El primero de ellos es el tamaño del turbo. Un turbo mucho más grande nos va a generar una mayor presión positiva en el motor, pero a su vez tarda más en cargarse, porque es un motor más grande, que la masa de sus alas y demás tiene más inercia, con lo cual su umbral es más alto. Es algo así como que es más difícil de despertarlo. Y el segundo factor importantísimo que aumenta el lag es la longitud de las tuberías. Cuanto más lejos esté el turbo del motor, o más largo sea el recorrido desde el compresor hasta la admisión, más volumen de aire hay que presurizar para que llegue al cilindro. Vimos que es el lag. Vimos algunos factores que lo alteran, es decir, que pueden hacer que se maximice esta característica no deseada. Y ahora lo que vamos a ver es cómo lo resolvemos. Hoy en día el lag es casi imperceptible en autos de calle gracias a varias soluciones. Voy a darte las cuatro principales y más conocidas de ellas. La primera de ellas es el turbo de geometría variable. Este turbo soluciona este problema del lag solo moviendo sus álabes. A bajas RPM estos álabes se cierran generando un espacio muy chico donde pasan los gases. Debido a este espacio muy chico se genera un efecto Venturi que aumenta mucho la velocidad de los mismos. Esto acelera los gases de escape a una velocidad mucho mayor, generando un efecto positivo en la turbina. Como resultado tenemos que nuestro turbo termina generando esta presión casi instantánea aún a bajo flujo de gases de escape. Cuando el motor ya genera mucho flujo de gases de escape, estos álabes se abren, permitiendo una sección mayor en donde puedan pasar más todavía los gases de escape. Esto permite que pase un gran volumen de gases de escape sin generar esta contrapresión. Como resultado, el motor respira libremente y genera esta presión máxima que genera un boost máximo a su vez sin frenarse a él mismo. La segunda solución es el famoso Twin Scroll Turbo, o bueno, más comúnmente llamado Twin Turbo. Es una solución sencilla y muy eficiente. Básicamente, la caracola de escape tiene dos entradas separadas. Esto aprovecha los pulsos de escape de los cilindros independientemente para que no interfieran entre sí, y de esta manera optimiza al máximo la energía que llega a la turbina. Tercera solución, biturbo o secuencial. Otra de las sencillas soluciones que nos dan una respuesta prácticamente perfecta. Se usan dos turbos. Se usa un turbo chiquito para las bajas vueltas, porque prácticamente no tiene lag por este bajo umbral que tiene, de lo que estuvimos hablando, y un turbo grande para cuando a altas RPM el turbo chiquito se quedaría como limitado, pasa a responder el turbo grande. Este turbo grande pasa a entrar en acción, digamos, al final, cuando pasa de este umbral chico y ya el aprovechamiento del turbo chico empieza a caer.
para dar la potencia final necesaria. Y por último, cuarta solución, sistemas anti-lag, muy usados en rally. Básicamente se basa en seguir inyectando aire y combustible por más que vos levantes el pie del acelerador. Lo que generás es, apretes o no apretes el acelerador, la mezcla va a seguir combustionando y va a seguir estando en alta potencia para hacer que el turbo nunca pare de girar, y esto genera explosiones en el escape que mantienen girando el turbo a altas RPM aunque levantes el pie al acelerador. Son esas famosas explosiones que es salir por los autos de carrera cuando están entrando en una curva y bajan su velocidad y sueltan el pie al acelerador o frenan. El efecto en la conducción. En competición, el turbo lag puede ser muy peligroso porque la potencia entra de forma no lineal. Si el turbo patea en medio de una curva, puede generar la pérdida total de tracción en las ruedas traseras. Por eso los mapas de motor moderno suavizan esta entrega de potencia del turbocompresor, lo que seguramente escuchaste como Boost Control. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya llevado algún concepto importante, y si te gustó o simplemente te llama la atención algo, un concepto, un tema en particular o lo que sea, déjamelo en los comentarios. En un mundo tan dinámico como el de hoy, saturados de datos y de cambios constantes, la verdadera diferencia no está en lo que ya saben, sino en su capacidad de seguir evolucionando. No se queden con lo que aprendieron ayer. Sigan preguntándose, dudando, probando y aumentando esa curiosidad. En conclusión, lo que les quiero terminar de transmitir es que nunca dejen de aprender. Un saludo.